real, ¿ya? Nosotros aún así debemos validar esto. Es decir, validar si realmente el proyecto que estamos haciendo nos ofrece la rentabilidad deseada, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que una vez que ustedes hicieron sus evaluaciones tanto económica, social y ambiental, hay un capítulo, ¿no? Si no me equivoco, en la revisión E6 dice evaluación total del proyecto. Ahora, para hacer una evaluación total, necesitamos que tanto las evaluaciones en los aspectos ambientales, sociales y económicos estén concluidos. ¿Ya? Es por eso, porque una vez más que tú decides, esta es la rentabilidad que nosotros estamos obteniendo, vamos a hacer los ajustes necesarios para decir que en este caso el expediente que estamos presentando es el adecuado. ¿Ya? Entonces, estos son en este caso lo que es un expediente técnico, ¿no? El expediente técnico en sí, señores, se puede decir que es un estudio definitivo, ¿ya? Que normalmente se genera en la fase, en este caso de preinversión, ¿sí? En sus distintos niveles que puede ser perfil, prefactibilidad o factibilidad. Recuerden, ¿no? Cuando hablábamos nosotros, en este caso, ya nosotros comentábamos, nosotros hablábamos en esto, ¿no? En este caso, la preinversión que está acá, me refiero a esta fase, la que estoy hablando, ¿no? La preinversión. Y dentro de la preinversión, en este caso, hay tres niveles, ¿no? Viene a ser el perfil, ¿no? El perfil, viene a estar la prefactibilidad, ¿no? La prefactibilidad, y está también la factibilidad, ¿no? La factibilidad, ¿no? Ambos requieren mayor inversión, pero se hacen con la necesidad, en este caso, de mitigar o disminuir la incertidumbre asociada al proyecto. ¿De acuerdo? Ustedes, como están ustedes recién aprendiendo, en sí lo que estamos tratando de trabajar nosotros es esto. Entonces, lo que ustedes están haciendo es un estudio definitivo a nivel de perfil. Luego habrá otro estudio a nivel de prefactibilidad y otro estudio a nivel de factibilidad. ¿De qué depende? De los costos asociados a la inversión. Repito, cuando son estudios de perfiles, normalmente es menor a 1.000.000 de soles. Eso está de 1 a 11.1 y 11.1 por encima está factibilidad. Son las escalas, ¿no? En el cual nosotros podemos decir que un estudio se está realizando a cierto nivel. Esto no es, el perfil significa a nivel de perfil, a nivel de prefactibilidad o a nivel de factibilidad. Son estudios más detallados. El perfil obviamente es el más difícil de hacer porque no hay información. La prefactibilidad se construye en base a esto y la factibilidad se construye en base a esto. ¿Con qué intención? Repito, de mitigar o disminuir la incertidumbre asociada al proyecto. Cosa que cuando se ejecuta el proyecto no se generen, en este caso, mayores entrados o adicionales. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, eso más adelante les explicaré un poquito más de supervisión. Normalmente cuando se hacen trabajos de supervisión, tú te basas en el estudio definitivo. Es decir, ¿no? Por un lado está la empresa consultora, ¿no? La consultora es la que elabora esto. Una vez que se aprobó, te dicen, ok, luego de esto vendrá la fase de inversión, ¿no? En la fase, en este caso, bueno, vos en el sentido inverso, acá estará la fase de inversión, ¿no? Obviamente primero es esto, ¿no? Y este es segundo, ¿cierto? Y cuando hablamos de la fase de inversión, en este caso, hay dos etapas, ¿no? Uno que es la ingeniería de detalle, ¿no? La construcción, ¿no? Normalmente luego viene implementación, ¿ok? Y el comisionamiento, ¿no? Que son las fases que se requieren. Cuando se hace el trabajo de supervisión, siempre el supervisor, acá hay dos agentes que participan más, ¿ya? Hay dos agentes que participan más. Por un lado está la consultora, el que hace el estudio de perfil, luego está la constructora, ¿no? La constructora, ¿ya? Y a la par está también la supervisión. Es por eso que existe un monto, ¿no? Por supervisión, ¿no?
que no tiene nada que ver con el expediente, pero sí es parte del presupuesto de todo el proyecto en sí, ¿no? ¿De acuerdo? La constructora hace la ingeniería de detalle en base al estudio de perfil. La ingeniería de detalle se hace conjuntamente con la ingeniería de taller que te presentan los proveedores. Una vez que la ingeniería de detalle está aprobada, se procede a hacer la construcción, la implementación y el comisionamiento. Ahora, la construcción se hace de acuerdo a las especificaciones técnicas de montaje. ¿Ya? La ingeniería de detalle se hace obviamente de acuerdo teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de suministro. ¿Ya? La implementación también se hace de acuerdo a esto, ¿no? Las especificaciones técnicas de montaje, y el comisionamiento se hace teniendo en cuenta los protocolos de prueba que se hacen teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de suministro. Cuando me refiero a especificaciones técnicas de suministro, es el apartado donde se explica, por ejemplo, qué características o atributos va a tener ese componente o elemento que nosotros necesitamos para nuestro proyecto, ¿no? Si por ejemplo me están hablando ahí de celdas Peltier, tú me tienes que decir cuáles son las especificaciones técnicas de esa celda Peltier y cuáles son sus tablas de datos técnicos garantizados. En base a eso, el proveedor te dice, ¿sabes qué? Sí, efectivamente tengo este tipo, cumple con estas características, estos atributos, y si te da la conformación, dices, sí, ok, tú construyes la ingeniería de detalle. La ingeniería de detalle se basa en ingeniería a nivel constructivo. Cuando es constructivo, yo trabajo con lo que realmente voy a usar o instalar. A diferencia del estudio de perfil, que no. ¿Me entienden? Ahora, la construcción va de la mano de esto va de la mano de esto, y la comisionamiento va de esto. La constructora se encarga de todo esto. Y la supervisión monitorea y controla el trabajo que hace la constructora. ¿Me entienden? Ahora, ¿por qué es importante el expediente técnico si nosotros estamos acá? Y lo importante en este caso la empresa constructora o la que hace outsourcing. Ya que de esto te va a arrojar dos datos bien importantes. ¿Ya? Los datos más importantes, ¿cuáles? En este caso, presupuesto y el tiempo de ejecución. Obviamente hay más datos técnicos, ¿no? ¿Ya? Pero esto es lo más importante, el presupuesto. Porque si no está bien hecho el proyecto, probablemente no vas a tener un buen presupuesto. Y esto va a conllevar, a que la constructora, en este caso, que genere ¿qué cosa? Mayores metrados. También hay menores metrados, ¿no? ¿Ok? Te genere adicionales. Los adicionales, ¿qué significa? Cuando hay partidas nuevas que has identificado. ¿Ok? Y las otras son, en este caso, el deductivo vinculante. Deductivo vinculante. ¿No? Estas son cuando son partidas que tú ya dices no vas a ejecutar. ¿Ya? Y cuando tú encuentras esto de acá, mayores metrados, encuentras esto, ¿qué conlleva? Ampliación de plazo y mayor presupuesto, lo cual no se quiere nunca en un proyecto. ¿Ya? Ahí es donde entra el trabajo del supervisor, evitar esto. Y si se hace, tiene que ser con el menor impacto posible, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿dónde está la base? En el expediente técnico. Si ustedes plantean un mal expediente técnico, se dan cuenta, ¿no? Todo lo que conlleva. Si ustedes están haciendo, por ejemplo, ese proyecto que ustedes están haciendo para esa empresa, lo hacen mal su estudio, ¿a qué va a conllevar? Mayores costos, mayores gastos, incluso, si está mal, te puede denunciar, porque has hecho mal estudio. ¿No? Conlleva todo eso. Ahí está la importancia entonces del expediente técnico, ¿no? Entonces, ese expediente técnico normalmente en este caso es aprobado por el cliente, por la área usuaria. ¿Ya? Dime. Ingeniero, y en caso, ¿cuándo debemos priorizar la gestión de riesgos antes del perfil o el expediente técnico o primero la gestión de riesgos? La gestión de riesgos ya se ha hecho, ya. ¿Y también debemos prever esto de los adicionales ahí o No, es otra cosa ya. Si hablamos solamente nosotros a fase de preinversión, que estamos nosotros acá, tú estás recién acá,
lo que estás intentando, estamos intentando construir, tú ya tienes tu análisis de riesgos, ¿no? Que has considerado en este caso para la fase de preinversión. ¿Ya? Ahora, como ya les dije un momento, los riesgos no se hacen por única vez. El análisis y identificación es constante hasta que el proyecto concluya. Esa es la respuesta, ¿no? Entonces, no es que prioricemos, los riesgos siempre van a estar inherentes al proyecto hasta su conclusión. Entonces, por eso existe un equipo, ¿no? Incluso hay partidas que muestran acerca de la gestión de riesgos, incluso hay planes, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, entonces, dicho esto, pueden comprender por qué es importante el expediente técnico. ¿Ya? ¿Ok? ¿Que es fácil hacer? No, no es fácil hacer, toma tiempo. ¿Ya? Es por eso que ustedes siguen trabajando a nivel de perfil. Entonces, el expediente técnico tiene todos sus entregables, por decir así, subentregables, de la memoria descriptiva hasta, en este caso, el listado de insumos necesarios que se van a requerir. ¿Ya? Nosotros, el día de hoy les voy a explicar, en este caso, los estudios básicos y específicos, especificaciones técnicas y planos y detalles, que estén en el siguiente slide. ¿Sí? No está acá. Esos tres. Para ya la siguiente semana explicarles cómo les voy a realizar su informe, cómo se hace la memoria descriptiva, cómo se hace un análisis de costos unitarios y todo lo demás. Echan meeting test, es por eso que sus proyectos ustedes son pequeñitos. Imagínense hacer esto, lo mismo para una subestación eléctrica, una central, una planta petroquímica. Es chamba, ahí sí no acabaría ni todo el salón juntos. No es broma, es chamba dura. Y en consultoría es full amanecidas, cuando tienes que cumplir con el cliente. ¿Ya? Es por eso que sus proyectos son pequeños, lo que ustedes están haciendo, con la intención que aprendan lo necesario y cuando ya lleguen al campo laboral, oye, sí, pues entiendo, no sé cómo llegar, sé cómo hacer esto. Esa es la intención. ¿Ya? Bien, entonces, también vamos a trabajar en el cálculo de la fórmula polinómica. Vamos a calcular el flete, el transporte, eso les voy a explicar cómo se hace, ahora sí les voy a enseñar. Los gastos generales ustedes ya han calculado, entiendo, pero igual les voy a explicar. Y bueno, vienen algunos estudios específicos, ¿no?, que se deben realizar. ¿Ya? Poco a poco vamos a ir trabajando y desglosando cada uno de estos puntos en lo que concierne al expediente técnico, obviamente de acuerdo a lo que dice su consigna. Porque si ustedes se dan cuenta, no dice todo en su consigna. He eliminado varios puntos. ¿Por qué? Porque el trabajo es bastante, es denso. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, el expediente técnico en sí dice, no, es el conjunto de documentos de carácter técnico y económico que permiten la adecuada ejecución de una obra. Sí, es así. Entonces, la diferencia, escuchen, acá otra vez dice, ¿ven? ¿Dónde está? Calendario, eso no es. Ok, acá dice, ahí está. Calendario o cronograma. Ustedes han presentado un cronograma, ¿cierto? Ese cronograma que ustedes han presentado es para que concluyan el estudio. Este estudio que concluye ¿cuánto? En la primera semana de diciembre. Entonces, ¿qué cronograma vas a presentar acá? El cronograma real de implementación. El cronograma que ustedes van a considerar bajo el supuesto, en este caso, que eso se va a ejecutar. Es decir, ustedes están asumiendo el rol de una empresa de consultoría o outsourcing que me va a presentar este estudio de perfil con todas las consideraciones para que el cliente lo pueda ejecutar a posteriori. Por eso que les digo, esta chamba es durita. ¿Ya? Ok, es durita. Y si por A o B no se unen más, porque va a haber momentos de tensión, van a tener problemas. Ya tienen que ser unidos. Ya, no puedes hacer eso, William, yo lo hago, pues ya, acá. Ahora, William, no puedo, ahora te toca mi parte, ya, es equipo, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Tu parte, hoy no hay nada. ¿O qué pasa? No se comunican, a último, oye, tu parte, mándame. No, pues no es eso. El líder tiene que decir, ¿sabes qué? Jim, ¿has concluido tu parte? ¿Cómo vas? Ya estás acá, has llegado al 50%. ¿Qué te falta ahí para poderte apoyar? Quizás una consulta. O si tienes dificultades, quizás podemos buscar otra forma de solucionar el equipo. ¿Qué es ello? Ese es trabajo en equipo. Pero tampoco vas a decirle eso a una persona que no hace nada, ¿cierto?
¿no? Y no creo que ocurra eso, porque son solamente 3, es por eso que ustedes han sobrevivido hasta ahora. Prácticamente los grupos se han ido, si ustedes han visto. ¿Ya? Porque de alguna manera están unidos y obviamente quieren acabar la universidad, por eso están acá, si no, ya se hubieran ido. ¿Sí o no vale? Después te ríes. ¿Ok? Es por eso que están llevando este curso. ¿Ya? Y si les ha costado tantas horas de amanecida, no van a esperar hasta el último momento, porque tienen que continuar ya. Yo no entiendo. Ahora sí no te fugues, ¿eh? La semana 15 me voy, me dice. Después del examen. ¿Verdad? Pues hasta la 14 le he visto, hasta la 15 ya no estaba. Bueno, eso de acá les voy explicando poco a poco. Acá hay otras cosas más que quiero hablar. A ver. Ah, ya, esto. El expediente técnico es realizado obviamente por un experto, especialistas en el tema, ¿no? ¿Ya? Y cada proyecto siempre tiene su propia particularidad. Jamás van a existir proyectos idénticos. ¿Por qué? Porque la línea de tiempo sigue su curso. El entorno cambia. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, te puedo presentar el mismo proyecto que hice el semestre pasado, me dijo así una vez. Ya le dije una vez, me acuerdo, pero me cambias un poco el alcance, lo había cambiado, pero el mismo análisis el semestre pasado me puse igualito. Ya no me sirve estos datos, ya cambió todo. Tenemos un nuevo presidente, decían, sí. Todo cambia. Todo cambia, hasta los costos cambian. Porque los costos unitarios se actualizan en mayo de cada año. ¿Entienden? Entonces ya no sirve. Sí, una base sí, pero me voy a presentar igual, ojalá mejor. Porque no cambió nada, me estaba presentando igualito. ¿No? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de un expediente técnico, existen dos modalidades de ejecución, ¿ya? Habrán escuchado lo que se conoce administración directa por parte del Estado y también cuando hablamos de administración indirecta. Administración directa, supongamos que nosotros somos el gobierno regional de Junín, supongamos, ¿no? ¿Ya? Y sale para hacer un estudio, en este caso, por ejemplo, a ver, ya, lo que está de moda. Ahorita están haciendo bastante diseño de sistemas fotovoltaicos para, en este caso, el riego automatizado. Varios sectores están haciendo eso. ¿Ya? Cuando dice administración directa, nosotros mismos hacemos. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que tienes profesionales, ¿no? Capacitados, ¿cierto? Haces tú mismo el estudio, tú haces mismo la obra y todo lo demás. ¿Ya? Debería de funcionar, ¿sí o no? Pero hablando así, en este caso, a calzón quitado, ¿por qué no funciona? Porque en el gobierno todos quieren morder de ahí. Dame para combustible, dame para tal cosa y no te dejan avanzar y te dejan sin presupuesto. ¿No? Ese es el problema de los contratos por administración directa. ¿Ya? Ante eso, el gobierno puso limitantes, pues, ¿no? Porque imagínate una obra de tantos millones que sea por administración directa, madre, no se ejecutaría. Hay límites. Cuando ya la obra, por ejemplo, supera una cantidad, no me acuerdo ahorita el número, ya pasa a ser un contrato de administración indirecta. ¿Qué significa? Que buscas un tercero que no tenga nada que ver con la entidad que ejecute la obra. ¿No? Ahora, cuando es administración indirecta, hay dos modalidades. ¿Ve? Llave en mano, ¿ok? O en este caso, llave en mano significa que, por ejemplo, Alfredo le doy todo y él es amo y señor de la obra. Él a ti le saca, compra, se encarga de tal cosa, con tal que me entregue el producto o servicio terminado de acuerdo a las fechas contractuales. ¿No? Esa es llave en mano. Ahora, llave en mano existen dos modalidades de contratación. Lo que se conoce como suma alzada y a precios unitarios. ¿Entienden? A suma alzada es a todo costo. Si tú me dices cuesta 1.000, en el expediente, el otro dice si acepto, no te puede pedir bajo ninguna modalidad más dinero. A menos que identifiques nuevas partidas por causas ocultas. Esa es la única. Pero digo, oye, mayor letrado, no funciona ahí mayor letrado. Lo que sí funciona es lo que se ha explicado esto de acá, electivo vinculante y todo lo demás, son en contratos a precios unitarios. ¿Por qué a precios unitarios?
Por ejemplo, esta computadora cuesta 1000, necesito más computadoras, le cobro al mismo costo. ¿Me entienden? No le cobro más. Por eso se llama a precios unitarios. ¿Ya? Muy bien. Entonces, recuérdense que los proyectos, cuando se trabaja con el Estado, incluso con el sector privado, se hace de administración directa o indirecta. ¿Ya? Y dentro de la administración indirecta está la modalidad de llave en mano, que es uno de los contratos muy conocidos, y dentro de esos hay dos tipos, a suma alzada y a precios unitarios. También existen los contratos NEC, que es un contrato ya en este caso internacionales que aplica para grandes proyectos de inversión. Esos contratos, por ejemplo, ya no lo ven los gobiernos, lo ve Proinversión, conjuntamente en este caso con la OCE. ¿Ya? Ok, muy bien. Esto es teoría, lo leen ustedes. Ah, bueno, acá sí es importante no destacar que cuando nosotros hablamos de los expedientes técnicos, es más que obvio que vamos a necesitar un conjunto de profesionales, ¿no? Por eso es un estudio especializado, es por eso que cuesta, ¿no? ¿Ok? Es por eso que cuesta. Muy bien. Aquí, una vez más redundando, administración directa, la misma entidad. Administración indirecta es consultores externos, ¿no? Y aparte viene ya el contratista ejecutor, ¿no? Que se encarga de la construcción. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos por acá. Y vamos, esto voy a hablar después, ahorita voy a explicar en qué consiste de manera breve. La memoria descriptiva, para que me entiendan, así, con pocas palabras, es como si le diría a Jorge, a ver, descríbete. Es la memoria descriptiva. Puntual. Es igual, vas a presentar información detallada en lo que consiste el proyecto que vas a ejecutar. Presentarás antecedentes, presentarás datos generales del proyecto, presentarás las instalaciones existentes o el diagnóstico que se hizo, presentarás las instalaciones proyectadas, presentarás el cronograma de ejecución, el presupuesto estimado a requerir. Es por eso que la memoria descriptiva recién voy a explicar la próxima semana o de acá a 2 semanas. ¿Ya? Ya que es un documento que reúne toda la información de quién, de los estudios básicos, de los planos de ejecución, de todo esto reúne, de cada uno de estos componentes. ¿Ya? Y para hacer una buena memoria descriptiva necesitamos todo esto previamente, que esté bien acabado, para yo hacer recién esta memoria. ¿Me entienden? No es un resumen ejecutivo, que es totalmente diferente. Otra cosa es un resumen y otra cosa es una memoria descriptiva. Acá se entra a mayor detalle al escribir en qué consiste el alcance del proyecto y el alcance del producto. ¿Recuerdan el proyecto que era? Conjunto de tareas o fases necesarias para generar los entregables. ¿Y qué era el alcance del producto? Características, ¿no? Intrínsecas o extrínsecas que tienen los entregables generados por el proyecto, ¿no? Es la memoria descriptiva. Pero para hacer eso, necesito haber trabajado previamente en los demás estudios. ¿Me entendieron? Hasta ahí me están siguiendo, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a la siguiente presentación, porque acabo la pausa, porque de acá ya viene más contenido. Ahora sí, lo que quiero explicar es esto. Lo tengo acá. ¿Ya? Este de acá, ya está. Viene acá. Es este de acá. Vamos a empezar en este caso. Acá se me ha perdido mi diapositiva de esto, pero más bien he recuperado esta información. Se me ha extraído. Ya miren. El primer punto que vamos a hablar ahora son los estudios básicos y específicos. ¿Ya? Un buen trabajo de consultoría, ¿ya? Observa, ¿sí? Depende de los estudios básicos y específicos. Depende de esto. ¿Entienden? Si yo no tengo buena ingeniería, todo lo que voy a hacer, mis planos, mis especificaciones técnicas, suministros, se va a manguear, literal. No me sirve de nada. ¿Ya? No me sirve de nada. Entonces, vamos a ver en qué consisten los estudios básicos. Esta es la parte práctica. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ofrecer una visión general de los estudios realizados para el proyecto, destacar las consideraciones de diseño, aspectos generales y dimensiones relevantes para el proyecto. ¿Ok? Luego,
acá está la agenda y esta es la diapositiva que quiero que vean conmigo. Aspectos generales. ¿Ok? Aquí nosotros hablamos tres cosas para yo considerar los aspectos generales del proyecto. Para esto, ¿ya? Por ejemplo, debo tener el cronograma del proyecto. Ustedes tienen un cronograma de estudio, ¿cierto? Bacán. Este cronograma de estudio a mí me sirve como entrada para generar el cronograma del proyecto. Es decir, el cronograma a nivel de ejecución de obras o la construcción. Mientras que este cronograma está centrado en esto, el primer cronograma, el siguiente cronograma que es para esto va a haber otro cronograma, que es exactamente para la fase de construcción, implementación y comisionamiento. Si ustedes ya han unido ambos cronogramas, lo que tienen que hacer es separar el cronograma de la fase de estudio con el cronograma de la fase netamente constructiva. ¿Me entienden? Porque la suma de ambos cronogramas es el cronograma de todo el proyecto en sí. Porque esto es proyecto, esto es ingeniería, estudio y esto es construcción. ¿Me entienden? En algunos casos sí he visto que han combinado. Entonces lo que tienen que hacer es separar la parte del estudio con la parte netamente constructiva. ¿Ya? Eso tenemos que aislar. ¿Me entienden? Entonces, también necesitamos un presupuesto. Ustedes están estimando un presupuesto de más o menos cuánto va a costar, ¿cierto? Ya tienen ese dato. Entonces, nosotros tenemos que ajustarnos ese dato, necesariamente. Y tratar de verificar por qué costaría más. ¿Por qué costaría más? Ah, nos hemos olvidado de esto. Normal, lo corrigen. Luego necesitamos la gestión de riesgos, porque ustedes han mencionado riesgos importantes que de alguna u otra manera me pueden impedir, ¿qué cosa? El desarrollo de los entregables, el desarrollo de todo lo que he comentado acá, ¿no? Eso me puede impedir, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí hay una serie de estudios básicos, por ejemplo, para una construcción, ¿ya? Cuando hablamos de estudios básicos, acuérdense, porque esto es lo que vamos a presentar, ¿ya? Estudios básicos. Cuando hablamos de estudios básicos, son aquellos estudios preliminares, como dice acá, esenciales, es decir, no se pueden omitir por nada del mundo, ¿ya? Para determinar qué cosa, la viabilidad y el diseño del proyecto. Viabilidad y diseño del proyecto. Eso es lo que te dice, viabilidad o diseño del proyecto. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, si es una construcción de ese tipo, una casa arquitectónica, ¿ya? Presentamos, por ejemplo, un análisis de sitio, que es un estudio básico. ¿Qué es lo que hace un análisis de sitio? Mira, ven, hace un análisis, aspectos geográficos, ambientales, sitio, incluyendo topografía, hidrografía, geología, clima y vegetación. Pensemos, si es una construcción de este tipo, como están viendo, yo haber analizado en este caso aspectos, ¿no?, geográficos, es importante, ¿sí? Porque yo, antes de construir esto, tengo que ver si realmente el terreno tiene, en este caso, las condiciones para que se permita una construcción de esta magnitud, ¿cierto? Y en caso que no se pueda, yo tengo que prever qué cambios tendría que hacer. ¿Y con qué estudio se hace eso? Un estudio de topografía, ¿no? Básicamente eso. Topografía, geología y geotecnia, ¿no? La geología me dice los estratos existentes, mientras que la geotecnia me dice la capacidad portante del terreno, es decir, qué tan duro es el terreno, ¿no? Eso es. Por eso se llama estudio básico, ¿eh? Estudio preliminar, esencial, que en caso de no ejecutarse, yo no podría saber si el proyecto realmente se va a hacer. ¿Me entienden? Por eso se llaman estudios básicos, ¿no? Eso es, por ejemplo, uno de ellos, análisis de sitio, y dentro de ellos, topografía. Topografía es un estudio básico. Ustedes tienen que pensar qué estudios básicos yo requiero para decir que mi proyecto viable, técnicamente viable, es posible ejecutar. ¿Me entienden? Eso es acá. Y ustedes van a pensar, porque su proyecto es diferente. ¿Saben qué, Luis? Yo me he dado cuenta que este estudio sí o sí es necesario, porque si este estudio yo no lo hago, yo no voy a poder llegar a la siguiente fase. ¿Por qué es un estudio, por ejemplo, básico? Porque me dirán, ¿el cálculo estructural dónde entraría, Luis? ¿Es un estudio básico? No.
El estudio estructural ya es un estudio específico. ¿Entienden? Porque el estudio estructural, ¿qué es? La composición, ¿no?, de las estructuras, las vigas, en este caso las columnas, las características de cada una de ellas, ¿cierto? Que no está evidente, en este caso, que va a depender en gran medida de la topografía y de la geología, geotécnica. Pero si yo no hago ese estudio previamente, no podría hacer un cálculo estructural. Vayamos a nuestro sector, igualito. Cuando se construyen, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas, esto es clave. Porque imagínate que haces un mal estudio de geotecnia y encuentras, por ejemplo, a 10, 20 metros o más de profundidad, en este caso, correntías de agua. Puedes construir, sí, pero ya con otros parámetros. ¿Entienden? ¿No? Probablemente vas a tener que instalar, en este caso, pilotes. Probablemente. ¿Pero de qué depende? De este estudio básico. ¿Me entendieron? Por ese estudio básico. Estudio clave, que no lo puedes omitir, y eso tienen que pensar. ¿Qué estudios yo requiero para mi proyecto? También existen acá requisitos regulatorios. Revisar esa parte. Por ejemplo, como, a ver, si me están entendiendo. En tu caso, ¿cuál es un estudio básico? Geografía. ¿Qué tiene que ver geografía? Si es ciudad urbana. ¿Ya está ya? ¿O vas a buscar de cerro? ¿Cuál sería un estudio básico para ustedes, Román? ¿Cuál sería tu estudio básico, Iván? ¿Cómo? No. Los estudios básicos es como que te dicen, si pasas esta prueba, bienvenida a todo lo demás. Si tú no me convences que esto es bueno, sabes que acá acabó el proyecto. Por eso son estudios que determinan la viabilidad técnica. Por ejemplo, en su caso, sus compañeros que están haciendo eso de los flujos de potencia, un estudio básico es el estudio del mercado. Si yo no veo impacto alguno en el estudio del mercado, oye, no pasa nada, no hay impacto, no, en este caso los vehículos eléctricos no van a existir, ¿para qué va a hacer todo eso? Obvio, ¿sí o no? A eso me refiero con estudios básicos. Son estudios que me dicen, oye, estudio de mercado, todo es estudio de mercado. Claro, si hay, si no hay, ¿por qué vas a hacer tanta cosa? ¿Sabes qué? El estudio no hay ahí, probablemente vas a tener que hacer otros ajustes. Por ejemplo, ¿cuál es el estudio básico de ustedes? ¿Ya han pensado? ¿Cuál? Generación, eficiencia y generación. Nosotros podría ser la planta, la situación, las condiciones climáticas, la tierra. Sí, en tu estudio básico, por ejemplo, puede ser en este caso, por ejemplo, el análisis previo que existe de la planta, que realmente esas plantas tengan, por ejemplo, la posibilidad de que pueda tener energía eléctrica. Ese es un estudio básico. ¿Me entiendes? Porque es la viabilidad técnica. A partir de eso ya haces cálculos más detallados, la malla, los conductores, qué sé yo, ¿no? ¿Me entienden, no? A eso se refiere. Y todos tienen que presentar sus estudios básicos, estudios que me permitan determinar la viabilidad técnica del proyecto. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, también están los requisitos regulatorios, normativas, procedimientos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una construcción, por ejemplo, no sé, como se me ocurre el tema de, por ejemplo, Open Plaza. Open Plaza no debió tener licencia, para ser sinceros. ¿Por qué? Porque el tráfico vehicular lo hizo más grave. ¿Ya? Ahí corrió dinero, que no debió tener licencia. ¿Y qué estudio determina eso? Ahí se hace un estudio de tráfico vehicular, ¿no? Para ver cómo esto afecta a la infraestructura. Y de acuerdo a eso, yo decido si el proyecto va o no va.
Es por eso que algunos centros comerciales en otras partes del mundo no se construyen al borde de la pista, sino se meten incluso un poco a fondo y ceden terreno para como playa de estacionamiento. Otro sería su costal del río también. ¿Cómo? Costal del río, lo que Claro, pero está, eso no está es- prohibido. todo eso se debió prever, ¿no? Eso, por ejemplo, el estudio de tráfico vehicular es un estudio de viabilidad. ¿Me entienden? ¿Ya? Y obviamente eso está normado con los requisitos regulatorios, ¿no?, que existen. Hay que pensar si en tu caso tienes un estudio de viabilidad relacionado a requisitos regulatorios. ¿Ya? Luego de esto, hablamos ya de las partes interesadas, ¿eh? Se consideran las necesidades de los stakeholders como los usuarios finales, la comunidad local y las autoridades. ¿Por qué? Porque si un stakeholder en tus estudios básicos que hiciste no has considerado, por ejemplo, el área usuaria y ellos tienen ciertos requerimientos y o va a ser el que te va a aprobar, decidiría, no va a ir, se va a estancar. Es por eso que, por ejemplo, en los proyectos mineros entra bastante esto. Eso se llama evaluación social. No, factibilidad social, perdón. Si la población está de acuerdo con tu proyecto, tú avanzas. Si no, ¿qué necesidad tienes para hacer todo lo demás? No había formación. Si no te dice, oye, otro estudio que es, en este caso, la habilidad técnica, el estudio ambiental. Si el estudio ambiental dice, no es posible, de nada sirve todo lo demás, ¿sí? ¿Me entiendes? Por eso se llaman, en este caso, estudios básicos. ¿Me entendieron, no? ¿Ok? Es probable que algunos estén relacionados, por ejemplo, análisis de sitio, uno tenga que ver con requisitos regulatorios y otro tenga que ver con necesidades y expectativas de las partes interesadas. Eso deciden ustedes. Va a depender porque cada proyecto es diferente. ¿De acuerdo? Ahora, luego de eso están los estudios específicos. ¿Ya? Una vez que ya tú demostraste que el proyecto tiene viabilidad técnica, viabilidad ambiental, viabilidad, qué sé yo, etc., ya te metes en los estudios específicos. Como su mismo nombre lo dice, se enfocan en aspectos particulares del proyecto, ¿no? Por ejemplo, un análisis estructural, cálculos estructurales que tú haces, ¿no? Por ejemplo, el cálculo estructural de esta viga, de esa columna, qué sé yo, ¿no? Evaluaciones, en este caso de impacto ambiental. Pero un momento, Luis, tú me dijiste que en este caso el estudio ambiental es un estudio básico y acá me estás presentando como un estudio en este caso tipo ambiental, evaluaciones ambientales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia? Sí. ¿De qué va a depender? De las normativas regulatorias. Si la normativa regulatoria te dice que es un requisito indispensable que tú tienes que tener para la licencia de construcción, va arriba. Pero si te dice que no es un requisito indispensable, pero se requiere del mismo, va acá abajo. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. Si el requisito regulatorio, repito, te exige que el tema ambiental debe hacer antes que tener la licencia de construcción, va arriba. Caso contrario, se pone acá abajo. ¿Me entiendes? Depende del enfoque, porque cada proyecto es diferente. La viabilidad económica. Ahora, Luis, tú me has dicho que la viabilidad económica también puede ser un estudio básico, sí, pero ¿qué diferencia hay con esto? Normalmente en la viabilidad económica, ya, en este caso, consideramos, en este caso, por ejemplo, calcular indicadores económicos, ya. Y en este caso, ¿qué es lo que hacemos acá como estudio específico entonces, Luis? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros hacemos esto nuevamente acá? ¿O en qué se diferencia el otro? Vuelvo a repetir. Sí, acá es otro condicionante. La habilidad económica está en el estudio de perfil. Es un estudio básico. Básico. Acá. Porque si esto no tiene, simplemente no avanzas más. ¿Ya? Y esto que nos muestras acá como idea, en este caso económica, ya son con datos actualizados. Son datos que ya estás colocando, por ejemplo, de lo que te dice tu proveedor, de lo que te dice en este caso de mano de obra real, vas colocando. Pues es un estudio más preciso, nada más. Acá se puede decir que estás haciendo algo grande para demostrar que este proyecto es rentable, pero acá ya demuestras los costos sincerados, por decirlo así. Esa es la diferencia. En algunos casos,
no te pide acá que hagas una como parte económica para hacer el estudio básico. ¿Por qué? Porque recuérdense que hay proyectos de innovación, proyectos que lanzan nuevos productos al mercado. Y esos proyectos que lanzan nuevamente el producto al mercado no se espera que tengan una alta rentabilidad. Porque no sabemos si ciencia cierta cuál es el comportamiento que va a tener. ¿Entienden? Cuando ya se hacen otros estudios complementarios, ¿cierto? Donde se muestra que si el proyecto va a tener aceptación, ahí se hace un estudio económico. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego de esto, de haber hecho tus estudios específicos, ¿ya? Vamos a las consideraciones de diseño. Son dos conceptos que deben aprender. ¿Ya? Las consideraciones de diseño, como dice ahí, son fundamentales para garantizar la funcionalidad, estética y seguridad y cumplimiento de las normas. Dice, ¿no? Son fundamentales para garantizar la funcionalidad, estética, seguridad y cumplimiento de las normas. Entonces, yo les pregunto, a ver si me están prestando atención. Estas consideraciones de diseño, ¿para qué tipo de estudio yo debo tener en cuenta? ¿A los básicos o los específicos? Vean bien, por ejemplo, dice, ¿no? Seguridad, cumplimiento de códigos de construcción, medidas de seguridad. Eficiencia energética, uso de materiales sostenibles. ¿Dónde pongo? ¿Cuál es la diferencia entre diseño y dimensionamiento? El dimensionamiento está más enfocado en esto, algo así puntual. Pero el diseño ve todo el entorno. Lo que requiere para hacer esto y todo lo demás. Entonces, cuando hablamos de consideraciones de diseño, involucra tanto, en este caso, a los estudios básicos y específicos. Es decir, antes que presentes tus estudios básicos, tú vas a presentar un título que diga así, ¿no? Consideraciones de diseño. ¿No? 2, vas a presentar estudios básicos. 3, vas a presentar estudios específicos. ¿No? ¿Entienden? Acá, ¿qué normativas? ¿Qué vamos a tener en cuenta? ¿Qué parámetros vamos a considerar? De tal forma que estos estudios estén bien orientados. Si están viendo ahí funcionalidad, estética, seguridad y sostenibilidad, ¿qué vienen a ser? Aspectos que yo debo tener en cuenta para que mis estudios básicos y específicos sean los adecuados. ¿Me entienden? Es por eso que las consideraciones de diseño es un preámbulo a los estudios básicos y específicos. ¿Me entienden? ¿No? Pero ¿por qué no los específicos, Luis? Esperen, les explico. Una subestación tiene que se construye en metros cuadrados, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, cuando yo consigo, por ejemplo, un estudio, por ejemplo, la viabilidad, hago el estudio de geología, yo hago teniendo en cuenta la cantidad, ¿cierto? El tamaño real, el espacio. Es por eso que las concepciones de diseño siempre van arriba, por encima de estos dos. ¿Me entienden? Esta información que ustedes coloquen de acuerdo a su proyecto va a ser la información a tener en cuenta yo para poder hacer tanto mis estudios básicos como mis estudios específicos. Es base. ¿Ya? ¿Ok? No se olviden. Esto es importante, aclarar. Una vez que ya terminaron esto, vienen aquí las consideraciones para el dimensionamiento. ¿No? Ahora, ¿dónde coloco las consideraciones para el dimensionamiento? Miren, ¿eh? Implica determinar las dimensiones adecuadas para cada elemento, considerando los requerimientos funcionales. Determinar las dimensiones adecuadas. Entonces, si yo me doy cuenta que los estudios específicos, que es como cálculo estructural, entonces las concepciones de dimensionamiento es el preámbulo para los estudios específicos. Claro, porque recuerden en un cálculo estructural, si nos ponemos a pensar, él me va a decir el tamaño, ¿no? Que debe tener la viga, de cuánto por cuánto debe ser. Me va a decir la cantidad de concreto, la cantidad de fierro, son medidas. ¿Me entienden? Entonces,
Las consideraciones de dimensionamiento son las consideraciones que yo debo tener en cuenta para mis estudios específicos. ¿Me entendieron? ¿Ya? Entonces, diseño va arriba, estudios básicos, luego le pones consideraciones de dimensionamiento y estudios específicos. Ese es el orden como se presenta. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta? Por ejemplo, metodologías usadas, herramientas que voy a tener en cuenta y normativas. ¿No? Si yo, por ejemplo, voy a hacer el cálculo estructural de la viga, debo mencionar qué normativas voy a usar, ¿no? Para esos cálculos, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, voy a hacer el dimensionamiento, en este caso de, no sé, de un interruptor de potencia, ¿no? Voy a tener en cuenta qué normativas se va a usar para cada uno de ellas, ¿no? Si bien es cierto, en las consideraciones de dimensionamiento mencionan las normativas generales, ya cuando haces el cálculo específico de una viga, de un transformador de potencia, de un motor, ahí mencionas ya la normativa exacta. Si tú, por ejemplo, dices, ¿no? Oye, para el dimensionamiento se usarán las normativas IEC, bacán, chévere, así estamos bien. Pero oye, vamos a hacer el dimensionamiento del aislamiento. Ahí usarás, en este caso, el IEC, por ejemplo, 671. Listo. ¿Entienden? ¿Ok? Ahora bien, les voy a armar como una pequeña estructura para que ustedes puedan construir. Ahorita, dime. Ya después de nombrar la normativa y todo, ya ahí empezamos a desarrollarnos con lo que estamos haciendo con los cálculos. Les voy a explicar ahorita. Para que entiendan, una estructura les voy a dar. ¿Cómo van a hacer? Bueno, acá hay algunos estudios clásicos, ¿no? En este caso, ya es información relevante. Vamos a poner acá lo que van a construir. A ver. ¿Cómo van a presentar los cálculos ustedes? Ahorita lo digo. De ahí vamos a ver planos y de especificaciones y ya está. Miren. Por ejemplo, en su caso dice, ¿no? Estudios básicos y específicos, dice el título de la consigna, ¿cierto? Así está, yo me recuerdo ahí, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a hacer, pondrán el título acá, ¿no? Estudios, así, ¿no? Estudios, ¿no? Básicos, ¿no? Y específicos, ¿no? Ahí está, ¿ya? El título general. No me recuerdo la numeración, yo voy a poner 1. ¿Ya? Dentro de esto vas a poner 1.1, vas a poner consideraciones, en este caso para el diseño. ¿No? Consideraciones para el diseño, así vas a presentar. ¿Por qué eso no está estructurado? Consideraciones para el diseño. ¿No? Sí, así está. Consideraciones de diseño. Para el diseño, de diseño. ¿No? Aquí vas a mencionar qué consideraciones estás considerando, pues, ¿no? Aquí, esto trillado que dije. Ahí. ¿Aplicará el tema funcional en tu caso? Lo validarás. ¿Aplicará el tema de seguridad? Yo pienso que sí. ¿El tema de sostenibilidad? Yo pienso que sí. Esos criterios, cada uno de ustedes lo va a ubicar de acuerdo a su